representaban el compromiso elegante de la ingeniería aeronáutica, tres motores que prometían el equilibrio perfecto entre potencia, alcance y economía. El Douglas 10 comercial, el Lockheed 1011 TriStar y el Boeing 727. Estas magníficas maravillas de tres motores, una vez dominaron nuestros cielos, transportando pasajeros a través de océanos, cuando las aeronaves de dos motores simplemente no podían hacerlo. Sin embargo, hoy miren hacia arriba, que ven a aeronaves de dos motores y el ocasional jumbo de cuatro motores. El trimotor ha desaparecido. ¿Qué fuerzas eliminaron lo que muchos expertos en aviación consideraban la configuración perfecta? ¿Fue regulación? ¿Tecnología? ¿Economía? Hoy descubrimos la fascinante historia detrás del ascenso y caída del hijo olvidado de la aviación, el trimotor. Imaginen que es 1968. La aviación comercial está en auge, pero hay un problema. Si quieren volar pasajeros sobre océanos, las autoridades de aviación exigen redundancia, motores adicionales para seguridad. Por eso, aeronaves como el Boeing 707 llevaban 4 motores, convirtiéndolos en bestias hambrientas de combustible. La respuesta de Boeing llegó primero con el 727, presentando esa distintiva cola con su tercer motor integrado en el estabilizador vertical. Esta configuración única permitía operaciones desde aeropuertos de gran altitud y pistas más cortas que los jets más grandes no podían manejar. El 727 no fue solo exitoso, fue revolucionario. Las aerolíneas, de todo el mundo lo adoptaron y Boeing vendió 1.832 de ellos. Un número asombroso para la época, pero la verdadera revolución de los trimotores apenas estaba comenzando para vuelos de largo alcance. La batalla se redujo a DOST, el McDonnell Douglas 10 comercial, y el Lockheed 1011 TriStar, ambos lanzados a principios de los años 70, prometiendo entregar pasajeros a través de océanos, con el equilibrio perfecto de seguridad, alcance y eficiencia. ¿Se han preguntado alguna vez por qué estas aeronaves aparecieron simultáneamente? No fue pura coincidencia. American Airlines desempeñó un papel clave en dar forma a la demanda de estas aeronaves. Las aerolíneas buscaban una alternativa más pequeña y rentable al Boeing 747 más grande, capaz de cubrir eficientemente largas distancias con una capacidad significativa de pasajeros. En respuesta, tanto McDonnell, Douglas como Lockheed desarrollaron sus diseños de 3 motores, el 10 comercial y el 1011, para satisfacer las necesidades de American Airlines y otras compañías, reformando finalmente la historia de la aviación. El éxito inicial del trimotor no fue solo ingeniería inteligente, fue genialidad regulatoria. La Administración Federal de Aviación aplicaba lo que los pilotos llamaban la regla de los 60 minutos, limitando las aeronaves de 2 motores a rutas nunca más de 60 minutos de un campo de aterrizaje de emergencia a cruzar un océano, no con solo 2 motores. Esto creó el nicho perfecto para los trimotores, más económicos que las aeronaves de 4 motores, pero sin restricciones por las limitaciones que entorpecían el diseño de 2 motores. Con un tercer motor, las compañías podían volar directamente a través del Atlántico, Pacífico o rutas polares, operando mercados lucrativos, mientras quemaban menos combustible que los jets de 4 motores. En el 1011 era frecuentemente descrito como el Rolls-Royce de los cielos, presentando aviónica avanzada, características de vuelo notables y el primer sistema de aterrizaje automático de la industria certificado para aproximaciones de categoría 3, significando que podía aterrizar con visibilidad 0. El 10 comercial ofrecía flexibilidad que las compañías amaban, con variantes optimizadas para diferentes perfiles de misión, desde rutas domésticas densas hasta servicio internacional de ultra largo alcance. Ambas aeronaves eran maravillas tecnológicas que impulsaron la industria hacia adelante, pero su mayor era innovación. Ese tercer motor finalmente llevaría a su caída. Así hay un acrónimo que selló el destino del trimotor. Es estándares de rendimiento operacional de motores gemelos de alcance extendido. Representa quizás el cambio regulatorio más significativo en la historia de la aviación comercial. La pregunta fundamental es qué pasaría si las aeronaves de motores gemelos se volvieran tan confiables, que ya no necesitaran mantenerse dentro de una hora de aeropuertos de diversión. Para principios de los años 80, la confiabilidad de los motores había mejorado dramáticamente. El tiempo de aire entre fallas había aumentado exponencialmente, y las autoridades de aviación reconsideraron su postura. En 1985, la Administración Federal de Aviación otorgó la primera aprobación de 120 minutos, permitiendo a los gemelos adecuadamente equipados volar rutas hasta 120 minutos del aeropuerto adecuado. Para 1988, 180 minutos se convirtió en realidad. El impacto fue inmediato y devastador para los trimotores. De repente, el Boeing 767 y el Airbus 310
podían volar casi cualquier ruta que un trimotor haría, mientras quemaban menos combustible y requerían menos mantenimiento. El tercer motor, una vez una necesidad regulatoria, se había convertido en una redundancia costosa. No es que 3 motores sean malos, como dijo un piloto veterano, es que 2 motores mejoraron mucho. Consideren este hecho: un solo motor moderno General Electric 9X produce más empuje, 134.300 libras de fuerza, que los 3 motores en un 10 comercial, 30 combinados, aproximadamente 125.100 libras de fuerza. Eso no es mejora incremental, es una revolución. Cuando las calificaciones se extendieron más, eventualmente, alcanzando 370 minutos, las aeronaves de motores gemelos podían volar a cualquier lugar del planeta, haciendo el concepto trimotor obsoleto. El tercer motor parecía elegante en papel, pero en práctica creaba desafíos de ingeniería complejos. Empecemos con lo obvio. Poner un turbofan masivo en la cola es complicado. El equipo de diseño del 2011 enfrentó un problema desconcertante como Elementer, aire a un motor incrustado en el estabilizador vertical. Su solución fue un conducto en forma de S que se curvaba a través de la cola, alimentando aire limpio al motor número 2. Esta maravilla de ingeniería vino con costos peso agregado, complejidad y desafíos de mantenimiento. Cada libro de estructura adicional significaba menos capacidad de carga útil y mayor quema de combustible. El 10 comercial montó su cola más alto en el fuselaje, con una entrada recta, aunque más simple. Esto creó sus propios problemas, incluyendo potencial inestabilidad de cabeceo. En el mantenimiento fue quizás el mayor dolor de cabeza de todos. Imaginen trabajar en un motor suspendido alrededor de 30 pies sobre el suelo. Tareas que eran sencillas en motores montados en alas se convertían en pesadillas logísticas. Necesitabas equipo especializado solo para alcanzarlo, recordó un técnico. Cambios de motor que tomaban horas en un ala podían tomar días en una cola. Esta complejidad tuvo algunas implicaciones bastante serias. El 25 de mayo de 1979, el vuelo 91 de American Airlines, un 10 comercial, perdió su motor izquierdo después del despegue desde Chicago O'Hare. La separación del motor cortó líneas hidráulicas y causó que las tablillas del ala se retractaran. El accidente mató a todas las 271 personas a bordo y 2 en tierra. En ese momento, el accidente más mortal en la historia de la aviación estadounidense. Mientras el accidente resultó de mantenimiento inadecuado en lugar de fallas de diseño inherentes, destacó las consecuencias de la complejidad. Las aerolíneas cada vez más preguntaban, ¿por qué lidiar con la complejidad de 3 motores cuando 2 podían hacer el trabajo? Para los años 90, la industria aérea se estaba transformando. La desregulación había intensificado la competencia, los precios del combustible eran volátiles y los márgenes de ganancia extremadamente delgados. La eficiencia no era solo deseable, era supervivencia. El Boeing 767-300 extendido quema menos combustible por hora que el 10 comercial 30. Durante la vida útil de una aeronave, la diferencia puede representar decenas de millones en costos operacionales. Las matemáticas se volvieron inevitables. McDonnell Douglas reconoció el panorama cambiante, desarrollando el McDonnell Douglas 11, una evolución avanzada del 10 comercial con winglets, un fuselaje estirado y motores más eficientes. Pero el 11 enfrentó una tormenta perfecta. Llegó justo cuando los jets gemelos aprobados estaban probando su confiabilidad y peor, falló en cumplir sus propias garantías de rendimiento. El resultado, tan solo 211 fueron construidos. Antes de que la producción terminara en 2000, las aerolíneas que habían construido sus flotas de largo alcance alrededor de trimotores enfrentaron decisiones difíciles. British Airways, Singapore Airlines y otras comenzaron a reemplazar sus 10 comerciales y 1011 con 767 y 777. Incluso las compañías de carga que previamente adoptaron trimotores eventualmente se rindieron a la economía. FedEx, una vez el operador más grande del mundo de 10 comerciales y 11, comenzó a reemplazarlos con cargueros de motores gemelos, ofreciendo más carga útil con menos combustible. El 11 es un caballo de trabajo, admitió un gerente de flota de FedEx, pero simplemente no es tan rentable a largo plazo. Hay una dimensión psicológica fascinante en la historia del trimotor, que frecuentemente se pasa por alto. Durante décadas, los pasajeros asociaron el conteo de motores con seguridad. Más motores significaba más redundancia, una lógica convincente que ayudó a comercializar aeronaves de 4 motores, como el 747, como lo último en seguridad. Cuando los trimotores emergieron, se beneficiaron de esta percepción. 3 motores parecían más seguros que 2, y la industria de la aviación
hizo poco para desalentar esta creencia. Pero, ¿era esto realmente cierto? Los datos nos cuentan una historia diferente. Los motores gemelos modernos han logrado confiabilidad notable. La probabilidad de una falla dual de motor en un jet gemelo es realmente menor que perder dos motores en un trimotor. Un Boeing 777 podría operar por más de 100.000 horas sin un apagado en vuelo. Las probabilidades de que ambos motores fallen simultáneamente son astronómicamente bajas. Todavía lo escucho de pasajeros, dijo un capitán que hizo la transición de los 1011 a los 777. Miran estos dos motores enormes y preguntan, ¿qué pasa si ambos fallan? Les digo que eso es como preocuparse por ser golpeado por un rayo mientras ganan la lotería. Esta barrera psicológica tomó años en superarse, pero cuando las aeronaves de motores gemelos comenzaron rutinariamente a volar rutas de 15 horas o más sobre regiones remotas, las percepciones cambiaron. Para mediados de los 2000, el avance psicológico se había erosionado. Los pasajeros se preocupaban más por interiores modernos, sistemas de entretenimiento y servicios sobre el conteo de motores en hoy. Los trimotores que transportan pasajeros han desaparecido casi por completo. El último vuelo de pasajeros del 11, operado por KLM, aterrizó en 2014, marcando el final de una era. Un puñado todavía vuela rutas de carga, otros sirven rutas especializadas, combate aéreo de incendios o como bancos de prueba voladores. La mayoría han encontrado sus lugares de descanso final en cementerios de aeronaves a través del suroeste desértico. Caminen por el puerto aéreo y espacial Mojave o visiten el Museo del Aire y Espacio Pima y encontrarán filas de 10 comerciales. Why Onces, su pintura desvaneciéndose bajo el sol despiadado del desierto. De los pilotos que los volaron, hablan con reverencia. El 1011 fue el cuerpo ancho más indulgente y de manejo suave que jamás volé, recordó un capitán retirado. Las aeronaves modernas son más eficientes, pero no tienen la misma alma. La era del trimotor duró apenas 4 décadas, un capítulo breve en la historia de la aviación, pero uno que dejó una marca indeleble. Quizás el legado más importante es lo que le enseñó a la industria. El equilibrio entre redundancia y eficiencia no es estático. Cuando la tecnología avanza, ese equilibrio cambia. Lo que tenía perfecto sentido en una era se vuelve obsoleto en la siguiente. Entonces, ¿por qué desaparecieron los trimotores? No fue ningún factor único, sino más bien la confluencia de cambios regulatorios, avances tecnológicos, presiones económicas y percepciones cambiantes de pasajeros. El trimotor resolvió un problema específico en un momento específico. En la historia de la aviación han cómo volar largas distancias eficientemente, cuando las regulaciones restringían las operaciones de motores gemelos, cuando ese problema desapareció con los estándares de rendimiento operacional, también lo hizo la justificación para 3 motores. ¿Podrían los trimotores hacer un regreso? Is improbable. 2 motores masivos y ultraconfiables son simplemente más eficientes que 3 más pequeños. La física y la economía permanecen inflexibles. Sin embargo, hay algo innegablemente especial sobre estas aeronaves. Sus siluetas distintivas, con ese tercer motor anidado en la cola, representan un periodo único cuando los ingenieros de aviación se negaron a aceptar limitaciones y encontraron un compromiso elegante que abrió nuevas posibilidades a la próxima vez que aborden un motor gemelo 787 o 350 para un vuelo de 15 horas a través de un océano. Recuerden esto. Ese viaje fue hecho posible en parte por los trimotores que vinieron antes. Aeronaves que empujaron límites, desafiaron suposiciones y ayudaron a crear el mundo conectado que damos por sentado hoy. Pueden haberse ido de nuestros cielos, pero su legado vuela con cada vuelo de largo alcance que cruza el globo.